Bueno, bienvenidos hermanos a este estudio de la palabra. Algunos llegan un poco cansados, siempre tengo problemas, no sé, con esto. Está bien aquí, pero no sé. Ayer fue un día de gozo para nosotros por la reunión o conferencia que tuvimos de jóvenes y muchos hermanos estuvieron sirviendo allí y proveyendo generosamente de algún refrigerio a los jóvenes. Damos gracias al Señor por el servicio de esta iglesia. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan con, cómo se llama esto? ¿Con eco? No, sin eco. Entonces solo yo me escucho con eco. Yo voy a tener que sufrir el infierno del eco por una hora. Ustedes no, está bien. Pero yo lo escucho fuerte, el eco aquí. Un poquito. Sí, no sé si pueden arreglar eso. Sé que no, nuestro hermano William no puede estar y Josué tampoco y Jonathan tampoco. Eso significa... Bueno, Josué está ahí, ya lo veo. Pero bueno, estamos estudiando este gran principio en Lucas 17, que es el servicio para el principio para el servicio cristiano, que es la humildad. Nosotros hemos encontrado a lo largo de estos 6 versículos que ya hemos estudiado en el capítulo 17 de Lucas este principio que subyace, que está debajo o detrás del telón de todo lo que Jesús dice aquí, la insuficiencia espiritual o la humildad. El cristiano más fructífero, podemos decir, el cristiano más sobresaliente, el cristiano más fiel es el cristiano más humilde. Y el cristiano más infructuoso, por otro lado, el más defectuoso y el más infiel es el más orgulloso. Y en este pasaje nosotros, particularmente de Lucas, podemos encontrar la humildad desde la perspectiva de la insuficiencia espiritual. La insuficiencia es lo que nosotros somos. Sea que lo reconozcamos o no, somos insuficientes. Siempre somos insuficientes y nunca dejaremos de ser insuficientes, pero la humildad, en cambio, esa debe ser adquirida por nosotros. Uno es insuficiente, pero no necesariamente humilde. Es decir, cuando no reconocemos nuestra insuficiencia, entonces somos orgullosos. Por eso la humildad y la insuficiencia se corresponden mutuamente. La insuficiencia me dice quién soy yo. Y la humildad es la actitud apropiada a ese conocimiento. Escucho una voz allá atrás, no sé si es la mía, para variar más. La primera mención de la humildad nosotros la encontramos en el libro de Éxodo. Esta es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra humildad. Y encontramos el preámbulo de esto cuando Jehová Dios le apareció a Moisés y se presentó ante Moisés y Dios le dijo quién era él a Moisés en zarza ardiente y de pronto lo envió a Moisés a esta misión de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y encontramos en Éxodo 5:2 estas palabras cuando Moisés llegó a Egipto y se presentó con astucia ante Faraón para decirle quién era Dios y que Dios requería a su pueblo fuera de Egipto, de la esclavitud. Esta fue la respuesta de Faraón. En Éxodo 5:2 dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta es la epítome de un hombre lleno de orgullo, que es lo opuesto a la humildad. Es alguien que no conoce a Dios. Y después de 7 plagas, llegamos al capítulo 10 de Éxodo. Por lo menos 7 plagas y ya se estaba preparando la 8ª plaga. Ha sufrido tremendamente el pueblo de Egipto. Y dice en el capítulo 10, el versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí?
Y esta es la palabra importante. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La humildad es verse como uno es. Esto es humildad, es lo que no quiso hacer Faraón. Faraón no quiso reconocer su pequeñez, su insignificancia delante del poder de Dios que lo había mostrado ya en 7 plagas. Él permanecía siendo orgulloso. Por eso Dios le hace esta pregunta retórica: ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Esto es la humildad, es verse como uno es. Pero para que uno pueda verse como uno es, uno primero tiene que ver a Dios como Él es. Notan, la humildad no es esta actitud de preocuparme demasiado por mí mismo. La humildad no es esta actitud de enfocarme en mi propia bajeza. La humildad, en otras palabras, no puede ser producida por uno mismo. No puede ser producida por ti mismo. No podemos producir humildad en nosotros. La humildad es producida en nosotros cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios. Entonces se comienza a producir humildad en nosotros. La humildad es la quinta esencia, es el elemento esencial en el servicio cristiano, y eso lo muestran los versículos que hemos estudiado hasta ahora. En Lucas 17, Jesús quiere imprimir esta verdad en el corazón de sus discípulos. La humildad trae consigo beneficios sin precedentes a la vida cristiana. Es la clave para servir en la iglesia, es la clave para servir en el reino de Dios, es la clave para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen siervo, un buen pastor, un buen miembro de la iglesia. La humildad está allí, es el principio de la insuficiencia espiritual, y esto es lo que Jesús ha estado imprimiendo en la mente y en los corazones de sus discípulos desde que iniciamos este capítulo 17. Es claro, en el versículo 1 dice: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y está la idea allí de una vida piadosa de tal manera que nadie tropiece mirando lo que yo hago. Que ningún creyente, sea un nuevo creyente o un creyente maduro, sea llevado a tropezar o a pecar el mismo, o verse envuelto en la tentación debido a algo que yo hice o debido a algo que yo dije. Vivan una vida piadosa. El peligro es la disciplina del Señor. El peligro es este versículo 2. Es un juicio muy feo. Y Jesús continúa en el versículo 3. A propósito, los que son capaces de restringirse a sí mismos del pecado para no hacer tropezar a otros, porque se supone que nos interesa lo suficiente la vida de los demás, es solamente un creyente humilde. Y dice el versículo 3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. En segundo lugar, aquí Jesús habla acerca de la reconciliación, que tiene que ver con reprender y perdonar. Reprender y perdonar. Y él dice: esto es clave en el servicio cristiano, esto será clave para mis discípulos en el ministerio, que parte de no poner tropiezo a los demás es saber cómo reprender y saber cómo perdonar a los demás. Y de nuevo, los únicos que son capaces de reprender bíblicamente y de perdonar bíblicamente son los humildes. Son los que se reconocen insuficientes espiritualmente. Y esto nos lleva a los 2 versículos que estudiamos la semana pasada. Versículo 5 dice: dijeron entonces los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Claro, esto les parecía imposible a ellos, vivir una vida piadosa para que nadie tropiece y perdonar siempre que los demás se arrepientan. Esto parecía una meta imposible de alcanzar para los 12 discípulos. Y reconocíamos que Lucas utiliza la palabra apóstoles aquí en el versículo 5. Esto va dirigido a los apóstoles. Esto no va dirigido a un 13º discípulo que habría estado allí, como encontramos en otros pasajes. Jesús habló a fariseos
Y a veces Jesús hablaba a sus discípulos, en los que habrían estado los 12 incluidos, pero más también judíos que seguían a Jesús. Pero en este pasaje Jesús se vuelve más privado todavía. No es como en el versículo 1 dijo Jesús a sus discípulos. Esto es general a todos los judíos que le seguían y creían en Él como el Mesías. En el versículo 5 es a los 12. Es solo para los 12. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Porque usa la palabra apóstoles del Señor. Estos son los elegidos por el Señor Jesús, los 12, los enviados a la misión por el Señor Jesús. Estos serían los que llevarían la posta de la revelación de Dios en todo el Nuevo Testamento. Ellos tendrían el ministerio vital, fundamental para la iglesia cristiana. Y a ellos va dirigido lo que Jesús está a punto de decir, obviamente por aplicación a todos nosotros, pero ellos hicieron esta petición al Señor: aumentanos la fe. Y lo que encontrábamos aquí en la respuesta de Jesús en el versículo 6, entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La idea aquí de Jesús respondiendo a esta pregunta o petición de los discípulos es: no es que necesitan una fe tan grande, lo que necesitan es una fe genuina, lo que necesitan es una fe verdadera, una fe sólida. Y si tienen ese tipo de fe, serán capaces de trasladar árboles o montañas sin ningún problema, porque les van a obedecer. Jesús está utilizando una imagen, una metáfora, una hipérbole, un extremo para enseñar este principio de la fe genuina a sus discípulos. No es que lo importante era la cantidad de la fe, sino la calidad de la fe, en quien ellos ponían la fe. Eso era lo importante. No tenían que enfocarse, en otras palabras, en pensar en la dificultad de la tarea que tenían por delante, en la dificultad de perdonar 30,000 veces a una misma persona, o de vivir una vida tan piadosa que nadie pueda tropezar. No debían enfocarse tanto en cómo lograr ello, porque naturalmente vamos a pensar que es imposible para nosotros. Por eso ellos pensaron que necesitaban más fe, pero Jesús les dice: no se enfoquen tanto en la necesidad de la fe. Necesitan fe porque fe es creer en Dios, pero enfóquense más en el poder que viene por medio de la fe. Y ese poder viene de Dios por medio de la fe a nosotros para capacitarnos y hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. Y eso nos lleva a los versículos 7 al 10. Encontraríamos el cuarto beneficio y último beneficio de la insuficiencia espiritual o de la humildad. Como ya hemos visto, el primer principio es una vida piadosa, restringirse de pecar para no causar tropiezo. El segundo es la reconciliación. Solo los humildes en realidad se reconcilian porque reprenden y perdonan. Y en tercer lugar, el tercer principio de una persona humilde es que tiene una fe sólida, una fe genuina, una fe verdadera, que puede hacer lo que el Señor le ha ordenado. Y el cuarto principio al que nos llevan los versículos 7 al 10 para terminar este discurso de Jesús es el principio de la sumisión. El principio de la sumisión. Noten lo que dicen estos 4 versículos. Esta es una parábola que Jesús enseña. Es muy sencillo, ustedes lo pueden entender. Casi no necesito explicárselos, así que puedo leer los versículos 7 al 10, hacer una oración, cerrar la Biblia y vámonos a la casa, porque es sencillo de entender. Pero como necesito cobrar para el mes, tengo que predicar 1 hora. Así que, obviamente, estoy haciendo una broma. Pero hay cosas importantes que no están a simple vista. Pero el texto es claro. Noten lo que dice el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dice: pienso que no. Y la aplicación de la parábola en el versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que está
Lo que está supuesto en esta parábola, en esta breve historia de Jesús, en los versículos 7 al 10, es la relación entre un amo y su esclavo. La relación entre un amo y su esclavo. Jesús, de hecho, compara a los discípulos, a los apóstoles, con la perspectiva de un amo, de un señor, de un dueño, de un esclavo, en los versículos del 7 al 9. ¿Qué harían ustedes si fueran un amo, teniendo un esclavo? ¿Cómo responderían a este esclavo? Y en el versículo 10, Jesús, en aplicación, aterrizando el avión, les dice a los discípulos: ahora ustedes entiendan, ustedes son los esclavos. Ustedes son los esclavos. Y por eso la parábola habría sido muy, muy sencilla para ellos de entender, no necesariamente de practicar. Pero esto nos hace pensar en el principio de la sumisión. Es la sumisión lo que está aquí. ¿Qué hacía un esclavo? Se sometía a su amo. Esto es lo que dice Jesús aquí. Y este es uno de los elementos de que a veces uno puede ver en la vida cristiana, uno carece de manera general. Es el elemento importante de la sujeción, la sumisión, pero abunda en toda la Biblia, especialmente cuando hablamos de la sumisión a Dios. En Isaías 45:23 dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Esto es un amo requiriendo sumisión de toda la tierra. Santiago 4:7 dice, Santiago 4:7, por tanto someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Santiago hace una relación interesante en cómo es que el diablo huye de nosotros. Él dice, hay una condición para que el diablo huya de ti, tienes primero que someterte a Dios. Someteos a Dios. Y este principio se repite en Romanos 10:3, 13:1, cuando Pablo habla acerca de la sujeción al gobierno, porque nos sometemos a Dios. En el Salmo número 81, el autor aquí, el salmista, habla acerca de qué sucedió con Israel por no someterse a Dios. En el Salmo número 81, el versículo al inicio tenemos allí, déjenme ver, versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Esto es no sujeción, no sumisión. Y el versículo 12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, sometiéndoos unos a otros. Y Pablo habla de la sujeción a los líderes en iglesia, en 1 Corintios 16:16, a todo hermano que sirve, uno debe sujetarse a ellos. La sumisión es para todos. La sumisión es tan amplia en la Biblia. La única respuesta apropiada de nosotros a la existencia de Dios es la sumisión. La sumisión. No discutes con Dios, no argumentas con Dios, no dudas de Él, no le cuestionas, solamente le obedeces. A Dios se le obedece, a Dios no se le cuestiona. ¿Cómo el mundo ve la sumisión? El principio de la sumisión, el mundo lo ve como debilidad, el mundo lo ve como una causa de vergüenza. Si tú practicas la sumisión en el mundo lo va a ver de manera peyorativa. Ellos evitan la sujeción a toda costa, porque para ellos la sujeción es sinónimo de debilidad, es sinónimo de menosprecio, de inferioridad. Esto es lo que el mundo dice acerca de la sumisión. Por eso tantos grupos en nuestra cultura se han levantado para promulgar justamente lo opuesto a la sumisión, que es la rebeldía, la rebelión. Esto es popular en el mundo, esto es aceptado en el mundo, la rebelión, no la sumisión. Y aquí Jesús enseña este principio importante de la sumisión.
Y debemos reconocer, puede ser una lucha para nosotros, este principio en las diferentes esferas en las que el Señor nos ha puesto de las relaciones humanas, de la iglesia y sobre todo nuestra relación con Él. Hoy, después de salir de la iglesia, que estaba buscando un lugar de parqueo cerca de mi casa, porque no sé, de pronto hay más carros allí, no entiendo por qué. Pero estaba buscando un lugar de parqueo y tuve que obligadamente encontrar un lugar abierto que estaba justo a la vereda de una casa ajena, era de otra casa. Y cuando parqué el carro me bajaba con mi esposa, la señora gritó desde dentro de su casa, no la vi, solo escuché su voz y me pidió que no parquee allí porque alguien se iba a parquear allí de la casa. Y en ese momento pensé en no someterme. Me pasó por la mente la idea, ¿por qué me debería someter a las palabras de esta mujer? Digo, yo pago mis impuestos, la calle no le pertenece a ella, la calle es de todos, yo puedo parquear mi carro aquí, no tengo ningún problema, pero dije, bueno, tengo que predicar hoy en la tarde acerca de la sumisión. Y por lo menos algún ejemplo debo llevar, no solo siempre de los negativos de parte mía, sino algunos positivos. Y en ese momento pensé, ¿por qué no someterme a lo que ella está diciendo? No la conozco, pero si puedo darle un buen testimonio cristiano, si no hago ningún problema, si no le respondo y simplemente saco mi carro de aquí y lo parqueo en algún otro lugar, creo que el Señor podría utilizar eso en el futuro para decir, tengo por lo menos un buen vecino que no se queja. Y quizás es una manera de dar un buen testimonio cristiano. Pero todo el tiempo estamos confrontados a vernos delante de este principio de la sumisión. La sumisión debe estar en el ADN de todo discípulo de Jesús. Y nadie es más sumiso que un humilde. La realidad de que no somos nada, de que no buscamos nada para nosotros, que no pretendemos ser lo que no somos, de que no ansiamos glorias y reconocimientos para nosotros, de que somos los destituidos, de que somos pobres en espíritu, de que somos los olvidados, los marginados, los que se glorían no en sus fortalezas y logros, sino en sus debilidades. Esto es lo que somos. Y eso nos ayuda a pensar en el principio de la sumisión. Así que estos versículos del 7 al 10, en realidad los podemos ver también como parte a la respuesta de la pregunta de los discípulos, Señor, o la petición de los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para poder obedecerte. ¿No es esa nuestra petición también? Señor, queremos ser más obedientes, queremos ser más fieles. ¿Cómo lo hago? Necesito más fe. ¿Cómo recibo más fe? No es una encantación mágica. Jesús responde a esto en el versículo 6, pero parece que Él sigue respondiendo a esto en los versículos del 7 al 10. Y para parafrasear lo que Jesús les está diciendo acerca de su petición, de que necesitan más fe, Jesús les dice, no necesitan una fe grande, solo una fe genuina, solo obedezcan porque son esclavos. Son esclavos y yo soy su amo. En otras palabras, cuando la tarea es difícil, decimos es difícil obedecer, es difícil lograr todo lo que Jesús nos ha enviado a hacer y cumplir con la misión, uno en lugar de enfocarse en la dificultad de la misión y de la tarea, uno debe enfocarse en la relación que yo tengo con Dios. Esa es la respuesta para obedecer y para cumplir con la misión. Es mi relación con Él. ¿Cuál es mi relación con Él? Mi relación con Él, enseña Jesús en este pasaje, es la de un esclavo con un amo. ¿Qué hace el esclavo? Cuando el amo habla, él obedece. ¿Qué debían hacer los discípulos cuando Jesús les dice, vivan vidas piadosas, que nadie sea tropiezo y perdonen siempre? ¿Qué debían hacer? ¿Cómo debían pensar? Jesús lo dijo, lo debemos hacer. Es simplemente obediencia, porque soy un esclavo. Por eso esta parábola trata sobre la relación de un esclavo con su amo. Y cuando pensamos en esclavitud, sé que a menudo hablamos de la esclavitud algo en esta iglesia, porque enseñamos la Biblia y nos topamos con la palabra doulos, que es esclavitud, que aparece aquí, esclavo.
pero está muy lejos de nuestra cultura y lo que hemos conocido nosotros, por lo menos en nuestro mundo occidental y Latinoamérica, sobre la esclavitud. Pero la esclavitud era un elemento básico de la sociedad antigua. Jesús está utilizando una ilustración que la utilizó ampliamente en este mismo Evangelio de Lucas durante sus parábolas, que es la idea de un esclavo. Se traduce como siervo, pero mejor traducción sería la traducción esclavo. Esta es la palabra que él utiliza en estos 4 versículos. Y la esclavitud en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, era el elemento básico de la sociedad romana. En el Imperio Romano se estima que 1 de cada 5 residentes en Roma era un esclavo. 1 entre 5 era un esclavo de los que vivían en Roma. Se calcula que habían entre 5 a 10 millones de esclavos en todo el Imperio Romano. De unos 50 millones de habitantes, entre 5 o 10 millones eran esclavos. Básicamente el Imperio Romano dependía económicamente, financieramente, dependía estructuralmente, dependía de los esclavos. Ellos no podían concebir una vida sin esclavos. Eran tantos incluso, tantos eran, que llegó a considerarse, a proponerse en el Senado de Roma, que se les deberían dar vestiduras especiales a los esclavos para poder distinguirlos del resto de la gente. Y cuando discutieron esto en el Senado de Roma, los que eran más inteligentes dijeron, esta no es una buena idea. No es una buena idea porque si les damos ropas para que ellos puedan ser distinguidos como esclavos, la misma ropa a cada esclavo en todo el Imperio Romano, se van a dar cuenta ellos mismos cuántos son. Y al darse cuenta de cuántos son, fácilmente pueden levantarse contra el Imperio Romano. Por tanto, esta decisión para el bien de ellos no pasó. El estatus legal de un esclavo era el de una cosa, un objeto, una cosa. Aristóteles definió a un esclavo como propiedad viviente. Es una propiedad viviente, es una propiedad que te pertenece pero tiene vida. O se decía que el esclavo es una herramienta que vive. Varrón los describió como instrumentos articulados. Un instrumento que te sirve para hacer cosas pero habla. Ese es un esclavo. No tenían derechos legales. Estaban sujetos al poder absoluto de su amo. No tenían derecho a casarse. Y sus hijos pertenecían a la esposa de su amo. Ahora, por supuesto, la condición de un esclavo podía variar dependiendo del amo que tenía. Si tenía un amo bueno, generoso, protector y cuidador, eso habría sido bueno para el esclavo, porque tenía una casa donde vivir, tenía comida que comer y se libraba de la pobreza. Pero si tenía un amo malo, era todo sufrimiento para un esclavo. Todo dependía de qué amo tenía. Por eso, esto de compararnos a nosotros con esclavos, como Jesús hace aquí, puede sonar un poco radical para la mente moderna. Thomas Jefferson, incluso en Estados Unidos hace muchos años, tenía un instrumento afilado, listo, para cortar pasajes de la Biblia que ofendían su mente iluminada o muy inteligente. Y algunos han querido hacer lo mismo con este pasaje. Porque si lo leen de manera más cruda, Jesús está comparándonos como esclavos. Y de paso al final dice, siervos inútiles son. Porque lo que debían hacer, hicieron. ¿Cómo comparamos esto con otros pasajes de Jesús donde nos anima a servir, donde se habla de recompensas? Bueno, la Biblia se complementa entre sí. Y simplemente Jesús está enfatizando algo aquí que no ha enfatizado en otros lugares. Esto no se trata de recompensas, por eso no van a encontrar recompensas en el servicio cristiano aquí. ¿Hay recompensas? Claro que sí. ¿Dios nos trata como a hijos? Claro que sí. ¿Dios nos ama? Claro que sí. ¿Dios nos protege? Claro que sí. Pero ese no es el énfasis de Jesús en estos 4 versículos.
El énfasis de Jesús es otro, es la otra cara de la moneda. Él está enfocándose en la tarea que los discípulos tenían en verse como lo que realmente eran delante de Dios. Esto es lo que les permitiría servir fielmente a Cristo en la misión importante que ellos tenían. Y por eso algunos han intentado deshacerse de este pasaje. Pasajes como estos tienen un tremendo impacto sobre nosotros. Para no ceder a la tentación de que somos el centro de nuestro propio universo, tenemos que recordar y decirle al Señor todos los días: soy tu esclavo, soy tu esclavo, no soy más que eso. Y Jesús usó esta imagen ampliamente. Él dice: tomen su yugo en otra ocasión, haciendo referencia a esclavos. Él dijo: ningún esclavo puede servir a dos señores. Él dijo: si yo, el Señor, he lavado sus pies, así háganlo ustedes como esclavos. Y dice: un esclavo no es mayor que su Señor. Siempre Jesús utilizó esta imagen de esclavos. El énfasis en la iglesia evangélica, sin embargo, es que somos hijos de Dios, es que somos amigos de Dios, y términos que algunos son bíblicos, pero que llegan a exagerarse por su énfasis en la iglesia cristiana. Y este es el único énfasis que encontramos. Él nos ama, somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, pero no encontramos el otro énfasis que fue más prominente en Jesús, y es el de que somos esclavos de Dios, somos esclavos de Él. Y como esclavos debemos obedecerle humildemente. Un esclavo no se quejaba. Un esclavo no se atrevía a responder a su amo. Y Jesús está pensando en todo esto cuando piensa en nosotros y en cómo debemos servir, y cuando habla a sus discípulos especialmente. Ahora, vamos a estudiar este pasaje. Va a ser muy corto. Ayer prediqué demasiado, así que pienso que sería compensatorio para mí predicar un poco menos en esta tarde. A pesar de que cada vez que digo eso nunca lo cumplo. Pero noten lo que dice el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Jesús está pensando en un amo que tiene un solo esclavo. Este es un amo que no sería un hombre rico, tan rico, porque solo tiene un amo. Solo tiene un esclavo. Y sabemos esto porque el mismo esclavo está obligado a hacer todas las tareas en el hogar y fuera del hogar. Y lo que habría estado haciendo era natural para todo esclavo. Durante el día, desde la mañana hasta el atardecer, un esclavo naturalmente habría estado arando la tierra o apacentando el ganado u ovejas. Esta habría sido su tarea, su labor durante todo el día. Una tarea cansada. Hace poco estaba conversando con un hermano que tuvo su infancia en el campo, y él me decía lo duro que era salir del campo, llevar las vacas y las ovejas y todo el ganado a un cierto lugar solamente para que puedan beber de un río y estar allí un rato y después regresarlas al lugar. Esto eran horas de viaje, caminando, aguantando sol, alimentando a estos animales, protegiéndolos de fieras y de otros animales salvajes. Es una labor dura. Era duro el trabajo. El trabajo de este esclavo habría sido duro. Entonces, uno con una mente moderna, notan cómo podemos malinterpretar lo que dice Jesús aquí, y alguno podría pensar: Jesús está siendo un poco crudo, rudo. Porque no tenemos que pensar con la mente del siglo XXI, sino con la mente del siglo I, en el tiempo de Jesús. Porque cuando un hombre así, trabajando todo el día, llega a casa y nosotros somos el jefe, el amo de este hombre, Jesús dice: le dirá a su amo: pasa, siéntate a la mesa. Y nosotros diríamos: claro que sí, porque somos generosos, porque queremos tratar bien a los demás. Esto es cristianismo. No va a llegar alguien de trabajar todo el día para nosotros y cuando llega a casa le decimos: ahora te toca servirme la mesa porque voy a comer yo, y después de que yo coma tú vas a comer. Nosotros decimos: no haríamos algo así. Pero notan, esto habría sido perfectamente normal en la relación de un amo con su esclavo.
el esclavo llegaba a casa no para servirse él mismo. Él llegaba a casa después de un largo día de trabajo para seguir sirviendo a su amo ahora en la noche. Por eso Jesús dice, ¿quién de ustedes? Nota, es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Los discípulos habrían dicho nadie, ningún amo habría recibido a este esclavo de esta manera, diciendo, pasa, siéntate a la mesa. Ningún amo haría eso. Y Jesús en efecto es lo que quiere decir. Está bien, así es. Él está diciendo, así debe ser en este contexto. En el versículo 8 él corrige esto, dice, ¿qué es lo que haría normalmente un amo? Esto es lo que haría normalmente un amo. ¿No le dice más bien a su esclavo, después de un día largo de trabajo, cuando llega a casa, le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Y la forma de los verbos que utiliza aquí Jesús o Lucas es interesante. Cuando dice, prepárame la cena, cíñete, y el sírveme está en tiempo presente, no como prepárame y cíñete. Sígueme está en tiempo presente, así que en otras palabras sería, prepárame la cena, cíñete y sígueme sirviéndome. Y sigue sirviéndome, o continúa sirviéndome hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Los discípulos habrían respondido, claro que sí. Esto es lo que un amo le habría dicho a su esclavo. Esto es lo natural, esto es lo normal. Y Jesús continúa todavía para enfatizar más el punto en el versículo 9. En el versículo 9 él dice, otra pregunta retórica. Son tres preguntas retóricas que tenemos, versículos 7, 8 y 9. Jesús está haciendo a los discípulos pensar como un amo pensaría y actuaba en el siglo I. Y esto continúa en el versículo 9. Jesús dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo, o al esclavo mejor dicho, ¿acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Claro que no. Jesús dice, pienso que no. Los discípulos habrían dicho, estamos de acuerdo. Claro que no. Ahora, aquí dar gracias debemos entenderlo en su contexto. Jesús no está diciendo necesariamente que el amo no le daría solamente las gracias, como utilizando las palabras articuladas, en decirle gracias a su esclavo. Aquí por gracias se entiende algo más. Al amo dándole alguna especie de privilegios al esclavo, dándole alguna especie de recompensa al esclavo por lo que ha hecho durante todo el día. Eso es lo que quiere decir Jesús con da gracias. ¿Acaso da gracias no solamente decirle gracias, sino hacer una serie de cosas para demostrar su favor, para demostrar su amor hacia este esclavo? ¿Acaso da gracias al siervo, al esclavo por que hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Jesús dice, nada de esto haría un amo, nada de esto. Y entonces llega la aplicación en el versículo 10. La aplicación es esta: así también vosotros, así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este no es el énfasis que escuchamos en la iglesia. Lo que debían entender los discípulos es que la clave para la vida cristiana está en una relación con un amo, con un Señor. Y Jesús repitió y martilló este mismo principio vez tras vez a lo largo de este evangelio. En Lucas 6:46 Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Jesús está hablando como un amo, el amo de un esclavo en este pasaje. En el capítulo 18, el versículo 19,
Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es sumisión, es obediencia. En el capítulo 11, el versículo 27, de nuevo Jesús martilla esto en la conciencia de sus oyentes. En capítulo 11, versículo 27, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra vez, sumisión. Nadie es más bienaventurado que el que se somete a Dios. Y en el capítulo 12, por último, el versículo 47, en esta parábola que Jesús contó en 12:47, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y aquí está otra vez la idea de un esclavo que debe obedecer a su amo mientras el amo está fuera. ¿Qué es lo que enseña Jesús a sus discípulos aquí? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros, especialmente en este versículo 10, cuando Él aplica esta parábola a ellos, a los 12, a los apóstoles? Es el secreto de la obediencia. Es el secreto de la obediencia lo que tenemos aquí. Él está utilizando esta serie de preguntas retóricas y aplicación final, esta parábola, esta historia de un esclavo con un amo para prevenir en los discípulos el peligro de creerse que merecen algo de Dios por todo lo que estaban haciendo, lo que estaban a punto de hacer por Cristo. Es el mismo peligro que nosotros tenemos por servir al Señor y por sacrificarnos al Señor. A veces puede inmiscuirse silenciosamente en nosotros la idea de que merecemos algo por todo lo que estamos haciendo para el Señor. Sea poco, sea mucho, alguien podría decir, supongo, he servido al Señor 35 años de mi vida, algo debo merecer. He traído a la salvación por mi evangelización a 35 personas. Algo debo merecer de Dios al haber hecho todo esto. He dedicado a mi vida al servicio de la iglesia, algo debo merecer, algún privilegio, alguna recompensa, algún merecimiento, algún mérito el Señor me tiene que dar. Debo ser de alguna manera reconocido por todo lo que he hecho. Y Jesús dice que siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y este versículo 10 es escatológico. Este versículo 10 nos lleva al futuro, porque Él dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Al final de nuestra vida física, al final de nuestra vida aquí en la tierra, después de que hemos servido todo lo que hemos podido servir al Señor aquí, esto es lo que debemos decir, siervos inútiles somos. La idea de inútiles no es que no podemos hacer nada. La idea de inútiles es de indignos. Porque reconocemos, claro, si tú serviste al Señor en la iglesia, fue gracias primero a que Él te llamó para salvación y que Él te dio los dones para servir en la iglesia. Si tú evangelizaste a 35 personas y se convirtieron, fue gracias a que el Señor primero te salvó y el Señor te dio la capacidad de evangelizar y la boca para hablar. Todo viene de Él, todo viene del amo, no de nosotros. Nada viene de nosotros, nada aportamos nosotros. Todo viene de nuestro Señor. Esta es la verdad que Jesús está recordando, y especialmente a los apóstoles, como encontramos en el versículo 5. Los apóstoles, porque ellos estaban haciendo milagros y harían señales portentosas en Jerusalén y en algunas ciudades gentiles. Ellos serían el fundamento de la iglesia. Ellos tendrían la máxima autoridad en la iglesia durante el primer siglo. Ellos eran los 12 apóstoles a los que todos debían sujetarse.
Ellos predicarían como Pedro y 3,000 almas se convertirían a su predicación y más tarde 5,000 almas más. Todas las maravillas que ellos harían, qué enseñanza posible en este mundo haría que hombres haciendo todo lo que ellos hicieron no lleguen a enorgullecerse. Esta que tenemos aquí. Ellos habrían entendido este principio. Todos los milagros, toda la gente que se convierte. El mes pasado te pudieron haber elegido como el mejor empleado del mes, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre o madre. Y todo lo has hecho y uno puede tener la tendencia a pensar, merezco algo por lo que he hecho. Merezco algo. Y debemos recordar este principio, siervos o esclavos, si queremos ser más bíblicos, esclavos inútiles somos. Al final hicimos lo que se supone que debíamos hacer. Hicimos lo que debíamos hacer y fuimos capaces de hacerlo porque el Señor nos dio la gracia de hacerlo. Es Efesios 2, todo viene de Él. Así que si queremos entender esto, debemos entender, pienso yo, de esta manera, y es el secreto de una fe que nos puede llevar a este nivel de obediencia que encontramos en los versículos 1 al 4, hacer todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos que debían hacer, es conocer a nuestro amo. Entonces, la obediencia, que es a lo que queremos llegar, ser fieles, ser obedientes, incluso en lo que pensamos que es imposible. Esa obediencia requiere de algo, sin lo cual no podemos obedecer. Esa obediencia requiere fe. Requiere fe. Porque por medio de la fe recibimos el poder para obedecer. Pero esa fe no puede ser originada por nosotros. La fe no viene de nosotros. Yo no puedo fabricarme fe para obedecer. Esta fe tiene que venir de Dios. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera práctica crece la fe en mí? ¿Viene la fe en mí para obedecer? La fe viene cuando conocemos quién es Dios. Cuando conocemos quién es Dios, quién es Cristo. Y cuando le conocemos a Él, la fe comienza a incrementarse dentro de nosotros. Y esa fe es la que nos capacita para obedecer incluso lo que nos parece imposible, como perdonar 37 veces a una persona que nos ha ofendido un mismo día. Todo tiene que iniciar entonces con conocer a Dios. Y Jesús dice aquí, especialmente de todos los aspectos que pueden conocer de Dios, tienen que entender que Él es el amo. Él dice, yo soy el amo, ustedes los esclavos. Yo hablo y ustedes obedecen. Esta es la manera de vivir la vida cristiana. Y solamente un creyente humilde es capaz de someterse. Solamente un creyente humilde será capaz de verse y aceptar que es un esclavo. Esto no es otra cosa que el señorío de Cristo. Él es el Señor, nosotros sus esclavos. Si Él habla, nosotros obedecemos. Qué principio tan importante encontramos aquí, tan aplicable a toda nuestra vida cristiana, tan necesario para servir en la iglesia, para hacer un testimonio fuera de la iglesia. Esto es lo que necesitamos y sin duda obró perfectamente en los discípulos. Pero uno de los que no se menciona aquí, con eso termino. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, este habría sido el 11º apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Él dijo lo mismo, pero en palabras diferentes. En 1 Corintios 9, 16, él dijo esto. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, y ustedes saben cómo Pablo anunció el Evangelio y todo lo que él sacrificó. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pablo no se enorgullecía por todos los avances en el reino que él había propiciado. Él llenó a todo el mundo antiguo del Evangelio con su predicación, plantando iglesias. Pero no escuchamos a Pablo como algunos líderes de la iglesia hoy. Oh, yo traje cientos de personas a la salvación. Oh, algunas organizaciones dicen, hemos plantado 37 iglesias.
Hemos plantado 40 iglesias en esta zona y en la otra zona. Oh, gracias a mi predicación, la iglesia se ha llenado de personas. No, Pablo no se gloriaba en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él está diciendo lo mismo que Jesús enseña en Lucas 17. Él se veía como un esclavo. Se le había impuesto una necesidad, se le había impuesto una misión, una tarea. Él dice, se me impuso esto y simplemente lo hice. Eso es todo lo que hice, obedecer lo que el Señor me dijo que haga. Y dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y Pablo podía decir por eso en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esta es la perspectiva que nosotros debemos tener acerca de la vida cristiana y de nuestro servicio al Señor. Él es nuestro amo y nosotros tenemos que obedecerle. Él nos ha dicho que debemos servir y debemos servirle. Cuando le sirvamos fielmente, no nos gloriamos en eso, porque simplemente somos esclavos. ¿Hay recompensas? Claro que sí. El asunto es que este pasaje no habla de las recompensas y no es el énfasis. Pero si ustedes leen la parábola que ya estudiamos de Lucas 12, el amo por un momento se convierte en el esclavo y le sirve a los que eran sus esclavos para entregarles recompensas y beneficios. ¡Qué maravilla! El Señor tenía que hacer eso con nosotros. Él no tenía que hacer eso con nosotros. Toda recompensa incluso es un acto de su gracia para nosotros. Así que nada es ganado por nosotros, todo es dado por Él, por gracia. Y esto creo que nos da la perspectiva que necesitamos para servir en la iglesia, como debemos. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra y por dirigirnos, Señor, en este pasaje y mostrarnos este principio de sumisión tan importante para nuestras vidas, de obediencia, nuestras vidas para llegar a ser fieles en todo lo que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de estos principios, a vernos con más frecuencia como esclavos. Que cuando nos encontremos en tentaciones de nuestros pecados o tentaciones de gloriarnos por lo bueno que hayamos hecho, que recordemos, Señor, soy tu esclavo, soy tu esclavo. No voy a pecar porque soy tu esclavo, y un esclavo no hace lo contrario a lo que su amo le pide. Y es en esa relación que queremos permanecer, porque tú eres más glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te agradecemos por este día, por la comunión que nos das y el privilegio de oír y tener la posibilidad de acercarnos a tu palabra. Señor, ahora que salimos de este lugar, también sigue bendiciendo el tiempo de comunión, de coinonía, y en el inicio de una nueva semana, ayúdanos, Señor, a preservar estos principios en nuestros corazones. Bendice nuestro regreso a casa también al salir de esta iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.